Palabras de alegría y esperanza. Es el domingo 23 del tiempo ordinario del año C. La lectura de Lucas 14, 25, 33 y el comentario es del padre Fernando Armelini. En aquel tiempo, una gran multitud seguía a Jesús. Él se volvió y les dijo: Si alguien viene a mí y no me ama más que a su padre y su madre, a su mujer y sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Un buen domingo para todos. Recordemos el texto evangélico de la semana pasada. Jesús había sido invitado a comer por un fariseo. Hoy lo encontramos de viaje. Ha seguido su camino porque su meta era llegar a Jerusalén. ¿Qué pasa ahora? Luego de que Jesús propusiese elegir el último puesto, ser servidores de los demás gratuitamente, se tuvo que maravillar de que después de lo que ha pedido a de sus discípulos, todavía había una gran multitud que lo estaba siguiendo. El texto evangélico no está hablando de una crónica de hace 2000 años. Está diciendo lo mismo que pasa también hoy. Son multitudes alrededor de Jesús, pero la pregunta que plantea el texto evangélico de hoy es la siguiente: ¿han comprendido lo que significa seguirlo? Es una gran multitud. Hoy nosotros estaríamos orgullosos porque no suele suceder lo contrario. Anteriormente se podía señalar con el dedo a los que no iban a la iglesia y hoy se señalan con el dedo a los que van. Debemos preguntarnos cuál es la verdadera razón de todo esto. La tentación es la de descargar toda la responsabilidad en el hedonismo, el laicismo, el secularismo, que tienen su peso. Pero debemos preguntarnos si aquellos que se alejan de la comunidad cristiana han comprendido la invitación que Jesús hace. Quizás, si la han comprendido, se han alejado porque se asustaron. Comportarse siempre como servidores de los hermanos no es algo que venga instintivamente. Por tanto, encontraron muy difícil esta invitación de Jesús y han preferido regresar a las costumbres de este mundo. Esta es una opción que debemos respetar. Pero quizás existan también otras razones. Puede ser que nosotros no hayamos presentado con apasionamiento y claridad la invitación que Jesús hace al que quiera ser sus discípulos. Notemos que nosotros nos preocupamos por el número y Jesús se preocupa cuando el número es mucho, cuando son muchos. No porque sean muchos, sino porque quizás no hayan comprendido lo que Él pide. Y Jesús se volvió, se dirige a todos nosotros, nos mira a la cara y dice: si alguien viene a mí. Notemos que no dice si uno viene detrás de mí. Esto supone que uno ya es su discípulo, sino que dice viene a mí, porque han sentido alguna atracción, han despertado cierta simpatía por Jesús. Es lo que nosotros vemos hoy. Jesús goza todavía de mucha simpatía y de mucha estima, pues encarna a la persona buena. Es imposible permanecer indiferente frente a Él. Pero esta simpatía no es todavía el enamoramiento que te envuelve para toda la vida. Es una primera atracción, una primera invitación. Y también lo vemos hoy. Cuánta gente se acercan a Jesús por alguna razón concreta. Y esto está bien. Pero buscan a Jesús, por ejemplo, para la curación de una enfermedad, ¿no? O se recurre a un santo para obtener alguna gracia. Algunos son devotos de ciertas reliquias. Esto no es lo ideal, pero es un acercamiento a Jesús.
acercarse a la parroquia, quizás porque hay alguien simpático que nos interesa. Es un primer acercamiento, aunque muy débil y no es lo ideal. Jesús no echa afuera a nadie. Los que se acercan a Él, aunque no tengan las expectativas más correctas, son recibidos. Tampoco los apóstoles sintieron la atracción de seguir a Jesús porque habían comprendido que debían donar sus vidas. No, pensaron que Jesús sería una persona de éxito y que también ellos lo serían junto con Él. Pero Jesús no se contenta con que la gente se acerque a Él por una razón cualquiera. Quiere llevar a la gente a reflexionar, a comprender bien qué clase de relación quiere Jesús. Es la relación del enamorado, que quiere involucrar a la persona en un proyecto de vida en común. Y de hecho, comienza a especificar qué es lo que quiere. Se trata de 3 requerimientos dichos con expresiones muy fuertes. Los enamorados buscan siempre dorar un poco la píldora, mostrarse un poco más hermosos de lo que son, pero Jesús es muy claro. Luego debes decidir si lo aceptas o no. No quiere entusiasmarnos momentáneamente con intereses efímeros. Es lo que dice el profeta Oseas al pueblo de Israel. El amor de ustedes es como una pequeña nube mañanera que desaparece con los primeros rayos del sol. Es un primer entusiasmo por Jesús, pero apenas llegan las dificultades, se alejan. Tratemos de comprender bien, pues existe el riesgo de interpretar las palabras de Jesús como pedido de sacrificio, de renuncias, que no tienen ninguna justificación. Así en el pasado se presentaba el Evangelio como un conjunto de prohibiciones de todo lo que era bueno, agradable, placentero. De ninguna manera. Esto hacía olvidar el objetivo, que es la bienaventuranza, la alegría, la fiesta. Es ser persona plena, es plenitud de vida. Este es el objetivo. Pero para llegar a estos objetivos hay exigencias. Y la manera como Jesús las presenta es muy actual. Lo sabemos, la mentalidad difusa de nuestra sociedad no alienta las opciones fuertes, las opciones que requieren un compromiso grande. La comparación aquí es la del enamoramiento. Hoy por hoy, las decisiones afectivas suelen ser provisorias, hasta que duren, mientras sean gratificantes. Y cuando se sugiere un proyecto de vida definitivo, la respuesta es ¿para qué preocuparse? Responden muchas veces. Todo es provisional. Esta mentalidad es exactamente lo contrario de lo que Jesús pide al que se enamora de Él, a que jugarse la vida sobre su propuesta. Por tanto, ser muy claro. Veamos los requerimientos. El primero, si alguien viene a mí, no si viene detrás de mí, sino si alguien siente un poco de simpatía por mí. Si alguien viene a mí y no me ama más que a su padre y su madre, a su mujer y sus hijos, a sus hermanos y hermanas y hasta a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Menciona amarlo más a él que al padre, la madre y todos los demás. Está bien traducido, pero aún así es como una patada en el estómago. Y esto es muy importante hoy para hacer despertar la conciencia de los cristianos de nuestras comunidades. Y ciertos predicadores de hoy buscan evitar de mencionar esto porque tienen miedo de que se les vacíe la iglesia. Pero las iglesias se vacían precisamente porque no se aclara la presentación, o quizás no se haya comprendido bien lo que Jesús pide. La frase de Jesús es provocatoria, es chocante. Se trata de llamar la atención y por tanto la reacción es, ¿pero qué es lo que está diciendo? Jesús comienza con una frase que es escandalosa. Si el amor
para conmigo no es superior al que tienes por tu padre, por tu madre, por la familia y todo lo demás, y aún hasta de tu propia vida, no puedes ser mi discípulo. El texto original no dice amar más o menos, es mucho más duro y refleja el lenguaje semítico. Habla de odiar, misein, el que no odia a su padre y a su madre. Entendamos bien el significado de esta expresión que es típica del mundo semítico. Así, si uno va al libro del Deuteronomio, en el capítulo 21, se habla de uno que tiene dos mujeres. Una primera mujer, la de la cual tuvo un primer hijo, pero luego ha preferido y se casa con otra que se transforma en la amada. Y a la otra se la llama la odiada. Esta es una traducción literal, pero no era odiada, sino que era amada, menos amada que la preferida. Y en el libro de Deuteronomio, en el mismo lugar, se establece que el primogénito nacido de la odiada tiene derecho a la heredad del primogénito, aunque su madre no sea ya más la amada. Deuteronomio 21, 15, 17. Se trata pues de una expresión semítica para indicar que ha entrado otra esposa, permitida por la poligamia, y la otra era amada menos, o sea, en un primer puesto ahora hay otra persona. Entendamos bien, no se trata de negar los afectos más bellos y los vínculos más sagrados que Dios ha querido en nuestra vida. Sabemos que es como cuando un joven se enamora de su amada y se decide a casarse con ella. Entonces deja al padre y a la madre. No es que no los amen más o que su amor por ellos disminuye. No disminuye su amor, no los olvida, no los rechaza, sino que los pone en su puesto. Y se establece con ellos una relación nueva porque ahora en el primer puesto está la esposa. Y así las decisiones se hacen teniendo en cuenta el parecer de los padres, pero las opciones se hacen partiendo del acuerdo con la esposa, de lo que piensa la propia esposa. Hoy oímos hablar a los padres muchas veces algo muy bueno, que quizás no estén de acuerdo con las opciones del hijo y de la nuera, y dicen, no nos gusta lo que han decidido hacer, pero lo importante es que los dos estén de acuerdo. Esto es muy hermoso porque se ha comprendido que este amor no está en contradicción, pero deben guardar su puesto. Esto es lo que dice Jesús. Cuando se decide a estar con Él, todo lo demás tiene una nueva perspectiva. Debe entrar en una posición distinta, las opciones deben ser hechas en sintonía con su pensamiento. Es difícil para nosotros darnos cuenta de lo fuerte y condicionante era la relación con la familia en tiempos de Jesús. La familia era llamada Bayet Casa, pues la casa da el sentido de la protección, de la seguridad. Y en tiempos de Jesús, e inmediatamente después, el que entraba en la comunidad cristiana arriesgaba a ser repudiado de su familia. Esto comportaba el apoyo, la protección, y se perdía también el derecho a la herencia. Esto es lo que implicaba seguir a Jesús. Significaba que eligiéndolo a Él se arriesgaba a perderlo todo. Esta relación con el padre, la madre, la familia, tiene para nosotros el significado del vínculo con la tradición. Así, quizás tu práctica religiosa, que está fundada por la tradición en una catequesis que hoy ya no rige y que tuvo su tiempo, estaba hecha de devociones e incluso de mucha ignorancia. Si hoy entras en contacto con la palabra de Dios, con el Evangelio, que es Cristo, debes hacer una opción, renunciar a todas esas convicciones que te daban seguridad, pero ahora has descubierto la alegría del Evangelio. Jesús vino a alterar las tradiciones humanas
que no corresponden al diseño de Dios. Esta es pues la primera demanda. Todos los afectos hermosos y sagrados entran en una nueva dimensión. Cuando se encuentra a Cristo, Él es el punto de referencia para todas las opciones. Jesús dio ejemplo del despegue de la familia. A los 34 años dejó a su madre, Nazaret, los parientes y los amigos. Ellos intentaron regresarlo a casa y de encerrarlo en la tradición de su familia de Nazaret. Pero Jesús quiere que quien lo sigue agrande su corazón a una nueva familia que incluye hasta los enemigos, hasta aquellos que te han hecho algún mal, porque todos los que tienen necesidad de los dones que Dios ha puesto en tus manos, tú los debes servir. Es pues la superación de todo encerramiento hasta odiar su propia vida. Quiere decir que ya no debe pensar en sí mismo. No solo no debe pensar en la familia y en lo demás, entendámoslo bien, es en el sentido de ponerlos a ellos como punto de referencia. El cristiano ha abierto el corazón a una familia que es la del mundo, es la de la humanidad. Ya no puedes poner como punto de referencia lo que te gusta. Tus opciones deben ser hechas en sintonía con Cristo. Escuchemos la segunda condición. Quien no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. El segundo requerimiento, cargar con la propia cruz. Sin esto no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa cargar con la cruz? No significa soportar con paciencia las contrariedades, los pequeños o grandes sufrimientos de la vida. No era necesario que viniera Jesús a decirnos que necesitamos soportar algunas cosas. Aquí se trata de hacer una opción, asumir las consecuencias de la opción que acompaña el seguir a Cristo. Esto no va en contra de los criterios de este mundo. Esto va en contra de los criterios de este mundo. Quiere decir estar dispuesto a todo para ser fiel al Evangelio. Esto implica aceptar sufrimientos, también la persecución, la marginación y hasta la muerte para permanecer fiel a Cristo, para ser fiel a la verdad, a la propuesta de vida hecha por Jesús. Puede significar el renunciar al éxito, que se podría llegar a tener solamente comprometiendo la conciencia, o también a hacer un pecado de omisión, no decir, no hacer, no criticar. Significa estar dispuesto a hacer opciones heroicas si eso es lo que pidiese el Evangelio. Pensemos, por ejemplo, cuando se está delante de un embarazo problemático. Cargar con la cruz significa hacer la opción de perdonar, del amor al enemigo aun cuando esto nos haga aparecer como débil, uno que es incapaz de hacerse valer, de vengarse. Cargar con la cruz significa también el desprecio de la sociedad, porque la sociedad puede considerar al cristiano como un fracasado, un perdedor. Significa aceptar ser ridiculizado. Cuando Jesús fue a la casa de Jairo, quien lo llamó porque había muerto su hija, cuando Jesús llega a la casa de Jairo, escucha todo el estrépito y el llanto y dice, esa muerte no es una muerte, es un sueño. Y se burlan de él. Esto también sucede a los cristianos de hoy que han creído en Cristo, quien ha hablado de la vida del eterno que nos ha sido dada. Y la muerte para un cristiano es un sueño para un nuevo despertar. Es una comparación que se emplea. Lo ridiculizan. Si el cristiano sigue realmente a Cristo y se fía de Él, debe tener en cuenta que puede ser ridiculizado. La cruz
es todo esto. Pero atención, no es el sufrir por el mismo sufrir, sino que inevitablemente acompaña al que quiere ser fiel a Cristo. Y Jesús quiere que esto quede bien claro. Y ahora llega el tercer pedido que Jesús introduce con dos parábolas. Si uno de ustedes pretende construir una torre, ¿no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No suceda que habiendo echado los cimientos y no pudiendo completarla, todos los que miran se pongan a burlarse de él diciendo, «Este empezó a construir y no puede concluir». Si un rey va a enfrentarse en batalla contra otro, ¿no se sienta primero a deliberar si podrá resistir con 10.000 al que viene a atacarlo con 20.000? Si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación a pedir la paz. Lo mismo cualquiera de ustedes. Quien no renuncia a sus bienes no puede ser mi discípulo. Dijimos que la fe en Jesús es un enamoramiento, es jugarse la vida junto con Él. Y Jesús narra dos parábolas breves porque quiere que antes que alguien se decida a seguirlo, vengan bien sopesadas las propias fuerzas. Pasa lo mismo que en el matrimonio. Se corre el riesgo de tomarse las cosas a la ligera y no calcular bien la opción que se hace y dejarse llevar de la emoción, del entusiasmo, de las pasiones que son momentáneas. Y luego llegan inevitablemente las desilusiones. Jesús quiere que tengamos los ojos bien abiertos. ¿Qué comporta la opción de seguir a Jesús? Y para hacerse comprender bien, emplea dos parábolas. La primera es sobre la construcción de una torre. En los campos palestinos había muchas torres de guardia para proteger los frutos del campo, protegerlo de los ladrones. Jesús no se refiere a estas torres que no requerían un gran gasto. La torre es una construcción que requiere el alzarse hacia el cielo. Y construir una torre significaba hacerse ver, hacerse notar, elevarse, ser una persona digna de admiración. Al fondo ven la reconstrucción de las torres más famosas construidas por Herodes en su palacio de Jerusalén. En la parte occidental de la ciudad, la parte más alta, allí estaban estas tres estupendas torres. Una de ellas es la de Mariamne, dedicada a su mujer favorita. Luego al centro la torre Fasael, su hermano, que era la más hermosa de las tres torres. Tenía solo 45 metros de altura, pero en aquel tiempo era tenida como una de las maravillas del mundo, tan hermosa como el Faro de Alejandría. El Faro de Alejandría era más alto, tenía 112 metros, pero la belleza era equivalente. Luego la tercera torre, la de Hippicus, que Herodes la había construido para aumentar su propia gloria. Luego también pensó en construir una para su propia tumba. Cuando pasó por Grecia vio el Parmaso, el mausoleo que Artemisa, la mujer de Parmaso, había construido para su esposo, una de las maravillas del mundo. Y Herodes la quiso imitar. Ven la reconstrucción en el fondo. Tenía 25 metros de altura. Se llama el Herodion, cerca de Belén, y era de mármol blanco, para poder ser vista desde lejos, del monte de los Olivos. El Herodion se podía contemplar desde Jerusalén,
y él quería que también después de muerto fuera contemplado por su grandeza. Nos preguntamos, ¿qué es lo que ha quedado de todas estas torres? Todo ha desaparecido. Jesús utiliza la comparación de la torre como la construcción de algo que se eleva hacia el cielo. Todos deseamos dejar un recuerdo de nuestro paso por este mundo, una torre que todos puedan admirar, una vida que ha dejado una señal en el mundo. Y Jesús propone su proyecto de torre como buen arquitecto. Ya escuchamos dos condiciones para los que quieren construir esta torre. Él es un arquitecto de fiar, una torre que resistirá el tiempo, no se derrumbará. Jesús dice que se trata de una inversión que supone muchos sacrificios. No hay que pensar que sea cosa fácil, pues puede suceder que haya que abandonar la mitad de la construcción porque no hay más dinero. Todavía no ha dicho cuánto cuesta la torre que corresponde a su proyecto. Esa torre que si tú la construyes pagando lo que cuesta, entonces tu torre permanecerá. Jesús dice, si vas a construir una torre, siéntate, piénsatelo bien. Si no sientes la necesidad de sentarte y de reflexionar, quiere decir que no has comprendido el proyecto de esta torre. Dentro de poco, cuando te diga lo que cuesta construir esta torre, será mejor que estés sentado porque podría darte un mareo cuando sientas el precio. Como cuando recibes ciertas facturas, mejor estar sentado. Esta es la primera parábola. La segunda, un rey que va a una guerra, pero antes se debe sentar. Aquí la importancia de sentarse, de reflexionar, porque si no lo haces, quiere decir que no has comprendido cuál es el precio de la torre o el precio que te costará esa guerra. Hay que tener en cuenta una gran lucha, pero no contra enemigos externos, sino la lucha es contra esa compulsión que te lleva a pensar en ti mismo, a replegarte sobre tus propios intereses. Y será una guerra muy exigente. Siéntate, porque debes evaluar si cuentas con la fuerza necesaria para mantener esta guerra. Jesús no quiere desanimar, sino poner en claro las dificultades. Menciona el precio del producto. Si uno quiere gastar poco, entonces se contenta con admirar las otras torres. Estas torres construidas por los que se fiaron de Jesús y son torres que permanecen. Todas estas palabras de Jesús son para hacernos comprender la tercera condición que probablemente oscurezca todos los entusiasmos. Este es el precio. Quien de ustedes no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Este es el precio de la torre, todo lo que tienes. Existen castillos de papel que son los éxitos de este mundo, titulares en los periódicos, las noticias en la televisión, esas grandezas que todos ambicionan, a la que todos aspiran. Son pequeñas torres sobre las que queremos hacernos ver, pero son muy frágiles, inconsistentes. De ellas no queda nada. Si queremos construir la torre según el proyecto de Jesús, hay que jugarse por entero. Ese es el precio de la torre. Luego la guerra. La guerra es contra el ídolo, que son los bienes de este mundo. Tienes este apego y por tanto esto te lleva a no darlos gratuitamente al que tiene necesidad y no construyes la torre que permanece.
Piénsatelo bien. La opción de seguir a Cristo supone una conducta completamente nueva, también en relación con el dinero. Jesús quiere que sus seguidores estén libres de todo apego. Solamente quien es plenamente libre puede seguirlo. Y todo esto es para ser feliz. No se trata de renunciar a algo para obtener otra vida, sino de apropiarte ya en este mundo de lo que te hace verdaderamente feliz. La más grande infidelidad a Dios y a los demás consiste en renunciar a ser feliz. Jesús te dice que si quieres ser feliz, invierte tu vida en la construcción de una torre que pueda ser verdaderamente admirada por Dios y por todos. Esta torre cuesta muy mucho. La donación de todos los bienes que Dios ha puesto en tus manos y que deben ser compartidos con quienes tengan necesidad de ellos. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.